Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Bueno, gracias por estar ahí. Esto es Conversaciones de alto vuelo. Abrir, descentralizar, facilitar, desregular han sido consignas que venimos escuchando desde hace casi un año. Yo personalmente coincido con ellas, coincido con esto conceptualmente, ¿no? Hoy se trabaja, la Autoridad Aeronáutica, la ANAC, trabaja herméticamente, centralizadamente, lerdamente. Es una cosa que no se puede entender cómo quienes vienen con el cambio viven, se mueven de la forma más opaca y oscura que he visto en muchos años, sobre todo cuando uno no esperaba de esta gestión de gobierno y del presidente Milei que haya funcionarios que se muevan de esa manera. Todo parece girar en torno de las aerolíneas. Y yo le diría, parafraseando aquella frase del comité de campaña de Bill Clinton, es la aviación productiva, y no voy a completar la frase. Es la aviación productiva, señores, toda la aviación productiva, vista holísticamente. Hace 10 meses que está este gobierno y estamos a horas de una auditoría de la Federal Aviation Administration, una IASA, del final, del punto final aparentemente, de esa auditoría. El 20 desembarcan en Argentina personal de la FAA que va a decir si nos mantienen en la categoría 1 o si vamos a la categoría 2. Supongamos que sale bien y que nos dicen, muchachos, aprobaron. ¿Qué vamos a hacer? Salimos a festejar. ¿Pero qué pasa? Luego vamos a pasar por plan de vuelo y vamos a tener los mismos problemas. Nos vamos a encontrar con la PSA y las dificultades para volar y el estrés van a estar presentes. Vamos a hacer comunicaciones y los controladores no van a entender inglés. Un trámite de César seguramente no se va a resolver en un mes, va a seguir resolviéndose con suerte en varios meses. Hoy hay trámites que hace 3 años que se están haciendo. Si necesitas una inspección técnica para habilitar un avión, que estás por firmar un contrato con una empresa petrolera, como me contaban esta mañana, y no te mandan a nadie y no sabes con quién hablar. Si se aprueba la auditoría, ¿mejorará mágicamente la aviación? Yo no creo. Porque esta gente viene a revisar papeles y procedimientos, se manejarán con tablas y determinarán si estamos o no dentro de la categoría 1 y la OASI determinará o no si tenemos un puntaje suficiente dentro de su propia calificación de seguridad de la aviación en la República Argentina. Todo está muy prendido con alfileres y quienes están en los lugares más altos siguen sin conocer en realidad cómo es un taller aeronáutico, cómo se vuela, a qué trámites está sometido cada vuelo, qué limitaciones están teniendo las empresas, en fin. Esperemos que esto cambie. Yo apuesto y sigo apostando y sigo apoyando porque en los lineamientos generales el cambio a mí me gusta, en lo personal, claro. Y a mucha gente, porque hay mucha gente que apoya este tipo de cambios. Pero quienes lo ejecutan, quienes son los encargados de ejecutarlos, deben ser calificados de alguna manera, deben ser revisados sus nombramientos.
yo pondría la ANAC directamente dependiente del jefe de gabinete, porque transporte no está calificado para manejar a la autoridad aeronáutica, que es netamente técnica. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de entrevistar y le damos la bienvenida a Pablo Luciano Potenze, excelente escritor sobre acontecimientos de nuestra aviación, sobre el análisis de nuestra aviación y con especial énfasis, con especial acento en el transporte aerocomercial. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. Hola, Luis, ¿qué tal? Bien. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Estaba pendiente la invitación. En los medios se está hablando mucho de qué hacer con aerolíneas, qué hacer con la aviación, pero vos sabés mucho sobre el pasado, ¿no? Yo esta mañana empecé a tomar unos apuntes sobre artículos, algunos de ellos, o la mayoría, han aparecido, de estos que voy a nombrar, han aparecido en Aeromarket. Y me acordaba de Alfa, de Sonda, de Fama, de esas empresas más o menos antes de la mitad del siglo pasado, poco antes. 47, 46, al 50. Funcionaron, no funcionaron, pero en algún momento el gobierno dijo, bueno, acá hay que hacer una aviación comercial con estas premisas, bajo este modelo. Contanos un poco cómo fue eso y vamos a ir repasando algunas aerolíneas que surgieron y desaparecieron a lo largo del tiempo, si es que te parece bien. Bueno, primero, que sigue valiendo. La aviación nunca le interesó al gobierno argentino. Entonces, no es que dependa del jefe de gabinete, de transporte o de turismo o de algún otro lugar que de la Fuerza Aérea. Y es un título que sirve hoy todavía. Sí, o sea, ese título es real desde que empezamos. Desde Alvear. Alvear fue el primero que le interesó un poquito, pero ya a Irigoyen no le interesaba. Claro. Eso es no sé a qué se debe. Puedo tener algunas ideas, a lo mejor siempre sonó medio técnico, mágica. Puede ser que la gente de la aeronáutica con el objetivo de mantener su categoría de sacerdotes de esa magia se hayan hecho los difíciles. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Ahora, el país en sí, en materia aeronáutica, fue pionero. Sí. No me refiero al transporte, sino me refiero en general. O sea, si vos la Argentina se presta para muchas cosas rarísimas. O sea, fue pionero en no dar subsidios nunca a ninguna línea aérea, porque eso fue algo con lo que penaron desde el inglés Kingsley, que fue el que empezó, los franceses, los alemanes y todos los que vinieron después encontraron que ese desinterés del Estado se tradujera directamente en no hay plata, es vieja. Fue pionero en tener una aviación militar rarísima, pero una aviación militar al fin, que fue recontra pionera cuando en 1927 se le ocurrió hacer una fábrica de aviones, porque llegó a la conclusión de que para tener una aviación militar tenían que fabricar sus propios aviones. Te cuento algo, me hiciste acordar. Hoy creo que se cumple un aniversario de la fábrica militar de aviones. Sí, es verdad. En 1927 hoy se cumple. Mira, me hiciste acordar, una efeméride acá para la gente. Sí. Bueno, eso es llamativísimo. Sí. Porque a nadie se le ocurría hacer eso. Pero después al mismo tiempo tenemos un maltrato o mala relación, vamos al transporte, entre las líneas aéreas y las autoridades que debían, por lo menos anotar, acá hay una línea aérea que va a Bariloche, no te pido mucho más. Sí. Se llevaron pésimo siempre. Ajá. Los motivos, vayamos a ver. Bueno, se crearon empresas, o sea, era la época de la primera posguerra, entonces vos pensás que todos los países centrales estaban alegremente preparando la Segunda Guerra.
Entonces, dentro de esa alegría había que fundar líneas aéreas. Entonces, acá tuvimos norteamericanas con un modelo, francesas, alemanas, italianas, inglesas, cada cual con su modelo, pero con la idea de hacer algún negocio, porque algo nos podían vender. A otros les vendieron con más claridad, con nosotros siempre fue una nebulosa. Pero estuvieron aquí organizando sus líneas aéreas, prepoteando al gobierno para que creara un régimen, un sistema, algo dentro de lo que se pudiera funcionar. Claro. Y funcionaron como pudieron. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa etapa fue desregulada, por decirlo de alguna manera. Sí y no. Porque tenés primero el gran cuco, el gran monstruo de la aviación de transporte no comercial argentina, que es la ADE. La ADE impone reglas. A partir de... El ADE empieza a volar en el 40, pero... Pero anteriormente era medio desregulado el asunto. Antes era bastante... No había marco de nada, anárquico. No era tan anárquico. A ver. O sea, aquí Aeroposta Argentina, Aeropostal, la francesa, y después Aeroposta Argentina, empieza a volar porque consigue con Alvear, que era pro-francés, un contrato por el cual el Correo le iba a entregar recontramonopólicamente, y incluso el decreto tiene cola de paja, porque dice que el contrato no es monopólico cuando a todas vistas lo es, toda la correspondencia que se generara en la Argentina hacia Europa, África y Brasil. En ese momento Argentina era uno de los 5 primeros países en cantidad de cartas impuestas, o sea, era un negocio interesante. Ellos cobraban en general por peso de la correspondencia transportada. Entonces, ahí había una acción del Estado y una regulación. Los alemanes, que eran... coto de caza. Sí, los alemanes eran más capaces que los franceses. Los alemanes franceses eran horribles en un sentido amplio. Los alemanes estaban mejor industrialmente, mejor política, aunque Alemania en aquel entonces, llegada de Hitler y esas cosas, era complicada, no tenía la interna que tenían los franceses. Los alemanes trataron a toda costa de llegar a hacer algún acuerdo con el gobierno argentino y no pudieron, por eso hicieron la reverencia y se retiraron y se instalaron en Bolivia, en Brasil, en Perú, en todos esos lugares hubo empresas alemanas, Colombia, relativamente fuertes, mientras que los franceses fueron fuertes en Argentina, en Brasil prácticamente pasaron nada más, y más o menos en Venezuela lo hicieron. Nunca pudieron cruzar volando el Atlántico Sur, por lo menos al nivel que lo hicieron los alemanes, que llegaron a tener hasta el Graf Zeppelin, sea lo que sea, pero llevaba varios pasajeros, varios kilos de correspondencia, estuvo acá. mucho más a Brasil. O sea, el punto final para ellos fue Brasil durante mucho tiempo. Sí. Bueno, pero para no irnos por las ramas... Dijiste el ADE. La ADE, antes de existir el ADE ya estaba en guerra con Aeroposta Argentina. Porque Aeroposta Argentina quería volar comercialmente a Bariloche, y al ejército se le ocurrió que había que hacer una línea aérea militar a Bariloche. Entonces, Aeroposta, que era propiedad de uno de los millonarios en serio de los tiempos de la Argentina de tirar manteca al techo, que era Ernesto Pueyrredón, no pudo con el ejército y su proyecto de hacer la ADE. O sea, la primera función del ADE fue obstruir una empresa privada. O sea que regulación había. Ahí existía el ADE y lo que después fue la Fuerza Aérea estaba dentro del ejército. Estaba dentro del ejército, tenía algún tipo de autonomía que va creciendo y llega la Segunda Guerra Mundial y aparece el ideólogo extranjero y local de todo esto. El extranjero es Seversky, que es un ruso que estaba refugiado en Estados Unidos, había sido zarista, inválido de la Primera Guerra Mundial, que hace, por lo menos redacta, la doctrina venía de antes, hay un montón de personas que uno puede decir, bueno, este fue el que lo inventó. Digamos que Seversky fue el que se tomó el trabajo de recopilar todo, publicar un libro, y justo publicó el libro unos días antes de Pearl Harbor.
Entonces fue un éxito de aquellos en Estados Unidos, donde básicamente decía que la guerra se podía ganar con aviones, que se dejen de embromar con los acorazados, los blindados, las tropas terrestres y todo eso. Era un extremista de aquellos. Sí. Y plantea un montón de cosas, como la industria aeronáutica, como el país. Ya estaban en guerra, o sea que, digamos, la ideología era un poco extrema en ese momento, ¿no? Y logró un éxito terrible, no solo con el libro, sino hasta que hay un dibujo animado de Walt Disney defendiendo la teoría del poder aéreo, que así se llamó. Y hay un número de la revista Fortune de 1941 donde habla solo de lo militar, porque la teoría de Seversi era fundamentalmente militar, aunque él le suma también la aviación civil como parte al servicio de la aviación militar, y ese número de la revista Fortune viene a caer justo en manos de ¿quién? Del entonces teniente Juan José Guiraldes. Oh, el cadete. Nunca supe por qué le dije no. No, yo tampoco, pero fue conocido como el cadete Guiraldes. Sí, un tipo creo que tuvo algo que ver con una revolución, pero bueno. Estuvo en un montón. Sí. Un tipo importantísimo para la historia de la aeronáutica argentina. Voy a tratar de no hablar ni a favor ni en contra. Sí, se pueden hacer las dos cosas. Tal cual. Guiraldes tenía muchas ventajas. La primera de las cuales era saber inglés y francés. Eso es muy útil para leer una revista norteamericana e información norteamericana. Era un tipo muy informado y entonces empieza, siendo teniente, a publicar artículos en la revista del oficial sobre el tema del poder aéreo. Ya había publicado cosas que podía publicar siendo teniente, sobre tiro aéreo, reglaje de ametralladora, esas cosas. Pero que un teniente se meta en la doctrina dura y pura de la aviación es medio raro. O sea, Guiraldes, uno de sus mayores problemas fue la fecha de nacimiento. Si hubiera tenido 3 o 4 años más, hubiera llegado a brigadier y otro hubiera sido su actitud dentro del arma. Pero era el yo y sus circunstancias. Sí, pero era teniente. Era teniente, claro. Entonces empieza a publicar, sigue publicando artículos, muy vivo el hombre. Se dio cuenta enseguida de que si quería divulgar su doctrina tenía que acercarse al método de divulgación, que en la Fuerza Aérea ya creada en aquel entonces, o antes de crearse, el primero empezó en la revista del oficial, que era del Ejército, estuvo en el Círculo de Aeronáutica, estuvo en la Dirección de Publicaciones, fue director de la Revista Nacional de Aeronáutica, o sea, estaba donde se cocinaba lo que se publicaba. Y lo usó a su favor. Muy buena campaña. Y bueno, ¿y cómo siguió? ¿Y cuál era el complemento de esto? El general Perón. El general Perón, en un trabajo que hizo el Archivo General de la Nación sobre la biblioteca del general Perón, una de las cosas que encontró fueron las obras de Seversi. Ajá. Una de las citas que hay en algún libro de Guiraldes es la historia militar del general Perón. O sea, hay una sintonía entre los dos personajes. Sintonía que nunca fue mano a mano. Claro. Entonces el general Perón adopta, sin decirlo claramente, pero adopta la doctrina del poder aéreo, crea la Fuerza Aérea como arma independiente y le da a la Fuerza Aérea injerencia en absolutamente todo lo que vuela. Desde los bombarderos, los grandes transportes, hasta los planitos de los aviones que hacían los chicos en la escuela, el aeromodelismo. Todo eso queda en manos de la Fuerza Aérea. Lo cual funcionó, pero funcionó bastante poco, porque la interna argentina hizo que la aviación naval nunca integrara la Fuerza Aérea, transportes se abrió, o sea, aerolíneas y algunos aeropuertos dejaron de pertenecer a la Fuerza Aérea allá por el 47, 48. La Fuerza Aérea, dentro de esa doctrina había cosas que no le interesaban. Por ejemplo, todos los traslados, transportes oficiales tenía que hacerlo la Fuerza Aérea, eso era un montón de plata. Entonces encontró el modo. Recién se la pudo sacar orgánicamente en tiempo Frondizi, eso de encima. No le interesaba fumigar, aunque hizo importantes campañas antilangosta. Claro. En un momento se toma al Ministerio de Agricultura, arreglate. Entonces, esa doctrina del poder aéreo demostró tener imposibilidades prácticas. Pero
Una nota a pie de página. Aunque parezca raro, en un reciente conflicto en Medio Oriente, esa doctrina fue aplicada durante la administración Obama. Pensaron que con solo misiles, drones y demás podían tener una victoria cuando ya se sabía que sin ocupación del terreno. Sí, la guerra del Pacífico la ganaron con bombas atómicas, pero después tuvieron que ir a ver qué había. Bueno, pero dentro de esto... Entre otras cosas con bombas atómicas, porque sí. Midway fue una gran batalla. Sí, pero... Guadalcanal. Bueno. Perón crea el transporte orgánico. Dentro de... O sea, Perón tampoco, estamos hablando del 45, 46... Tampoco tenía, en realidad era Farrell el que lo crea. Tampoco tenían experiencia, no sabían bien qué era, leían el diario, veían que estos hacían esto, aquellos hacían aquello, pero tenían bien claro que tenía que haber una aviación de transporte argentino. Entonces prueban con un método de sociedades mixtas, dijeron, venga el capital privado, ponga el 80, el Estado pone el 20%, son empresas mixtas, teóricamente manejadas por los privados, y salgan a volar. Inventaron el mapa de la Argentina. O sea, crearon con la reglamentación y eso, crearon un montón de cosas que después nunca se pudieron arreglar. Ahí es donde estuvo Fama, Alfa puede ser, ¿no? Alfa, Aeroposta Argentina, Sociedad Anónima, Alfa, Fama y Sonda. Exacto. Esas 4 empresas que resultaron ruinosas desde lo económico. ¿Que eran regionalizadas? Claro, ahí está el problema. Como los ferrocarriles, digamos, uno para cada... Sí, medio como los ferrocarriles. Hay mucho de la doctrina ferroviaria o de la experiencia ferroviaria en la experiencia aeronáutica. Pero, digamos, la ley o el decreto que reguló eso dijo, acá hay 3 zonas. Litoral, o sea, noreste, noroeste y sur. Y entonces cada empresa de las 3... Una volaba al sur, otra al noreste y otra al noroeste. ¿Qué pasó? No volaban entre sí. No hay transporte interno en la Argentina a partir de ese decreto. Claro, en el ferrocarril pasó un poco así, ¿no? Era como una mano. Sí, el ferrocarril es parecido. No es exactamente así, pero es bastante parecido porque en el ferrocarril intervinieron las provincias. O sea, hubo ferrocarriles provinciales. Sí, es cierto. Y hubo concesiones provinciales a empresas ferroviarias extranjeras. O sea, Buenos Aires era el nodo. Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. O sea, el puerto de Bahía Blanca era del Ferrocarril Sur y el puerto de Rosario ya existía de antes, pero el Ferrocarril Central Argentino, en realidad, su ramal principal, original, era Córdoba-Rosario. Claro. Entonces, ahí ya tenés una diferencia que en aviación no se dio. Pero bueno. Claro, la necesidad de sacar las cosechas, cosa que en la aviación eso no estaba. Ahora, bueno, quedamos con estas 4 empresas mixtas que fueron ruinosas, dijiste. Me falta una, Dale. Que fue la más ruinosa de todas, que fue Fama. Claro. Fama lo organizó la Fuerza Aérea, hay un decreto que le da esa responsabilidad. La Fuerza Aérea hizo un desastre. Desastre quiere decir desastre. Con mérito, con empeño. Con empeño. Pero, bueno, aparecieron los socios privados, empezaron a vender acciones. ¿Ahí estuvo Alzogaray? Alzogaray, cuando aparecen los socios privados, Alzogaray estaba en Sonda. Y cuando se empieza a vender acciones de Fama, aparece como director por el capital privado de Fama. Bueno, Perón se da cuenta que esto en realidad es un desastre por donde lo miren. No había experiencia, no había plata, porque tampoco invirtieron mucho, los capitales no daban para hacer lo que había que hacer. Y dijo, juntemos todo y hagamos Aerolíneas Argentinas, que ya no dependía de Fuerza Aérea, dependía del Ministerio de Transporte, Coronel Castro. Con una Argentina rica. Con una Argentina que todavía era rica, pero Aerolíneas se funda en el año 50, cuando Argentina ya no era tan rica. Es verdad, claro, Entonces, es verdad. Aerolíneas usufructúa todos los aviones de las antecesoras, que eran excedentes de guerra, 6 DC-6 y 5 Convair, que esos se compraron 0 kilómetros en ese momento y costó muchísimo pagarlos. Y con eso se lanza a una red que es la Argentina adentro, con el esquema ese de
de rayos, unas 50 escalas. Chile, San Pablo, Río de Janeiro, Montevideo, fin. Y después Europa. En esa, y después Estados Unidos, que empieza en el 50. Vos me diste un contexto. Sí. De alguna manera se podría decir que en esa época se siguió lineamientos que más o menos en el mundo se podían pensar que eran parecidos. Era una idea moderna. Era la idea del momento. No era la idea, era una de las ideas modernas. Okay. O sea, si yo me pongo a mirar América, Sudamérica, que es la zona que a mí me interesa, Brasil jamás tuvo una empresa estatal aeronáutica. Uruguay sí, Paraguay, yo diría que nunca tuvo mucha empresa estatal ni privada, pero en aquel entonces no la tenía. Bolivia tiene el Leodero boliviano, que sí era estatal, había sido nacionalizada porque accidente de la guerra. Chile sí tenía una empresa estatal, Perú no tenía nada, Colombia tenía Avianca, que era privada, Ecuador no tenía nada. Y muy vieja, ¿no? Avianca. Muy vieja, sí. Ecuador no tenía nada y Venezuela tenía empresas privadas. O sea que la idea no era exclusiva. Y en Europa sí, había antecedentes de preguerra y aparecen las empresas estatales, totalmente estatales después de la guerra. Después de la guerra fue duro para los europeos. Sí. O sea, hay un montón de cosas que ellos querían garantizarse que no les fallaran nunca más. La primera, que nos afecta a nosotros todavía hoy, fue: no va a haber más hambrunas. Subsidiaremos a los agricultores lo que haga falta, pero acá se va a creer, por lo menos para que todos tengan un plato de comida todos los días. Lo hicieron, lo siguen haciendo. Y se están metiendo en un lío. Pero eso para otro programa. Pero con la aviación pasó lo mismo con el transporte. Porque el transporte había sido una cosa recontra política, antes porque había que volar a las colonias, los ingleses volaban a África, a la India, esas cosas, los yanquis volaban en el Pacífico, que no era colonia, pero casi, y a Sudamérica, los belgas al Congo, o sea, había una organización política que quisieron mantener después de la guerra. Se crea aerolíneas. Se crea aerolíneas. Con esa idea que te dije de empresa absolutamente estatal y absolutamente monopólica, y empiezan a prestar servicios sin plata y se mantienen como pueden hasta que cae Perón. Cuando cae Perón, viene Aramburu. ¿Se financió en esa época? Perdía plata, ¿no? Ajá, perdimos plata, vivía como podía, los aeropuertos eran potreros, había muchos problemas. Las buenas intenciones de la legislación de Perón se cumplían. Bueno, llega Aramburu, lo llama Previs para que le haga el plan económico y aparece el primer proyecto de privatizar Aerolíneas Argentinas. Era un delirio y no prosperó. ¿Por qué era un delirio? Porque pensaba que iba a haber gente que comprara acciones de Aerolíneas Argentinas. Ah, como ahora. Sí, se pensaba en un sistema de venta de acciones y que esa gente iba a ser socia del Estado argentino. Y ahí empieza a entrar de nuevo en la palestra Guiraldes, que a esta altura era un extraño comodoro, que había sido comodoro 3 días, porque lo habían dado de baja siendo vicecomodoro durante el peronismo. Nunca se supo si Guiraldes era peronista o no. Pero el hecho que el peronismo lo dio de baja, la Libertadora lo reincorporó como vicecomodoro. Murió a siendo afiliado a la UCD. Te digo porque tuve trato personal con él. Sí, fue candidato a intendente. Fue candidato en Areco. Sí, en Areco, sí. Sí, bueno. Políticamente un tipo muy raro. Bueno, aparece Guiraldes va de presidente de Aerolíneas con Frondizi y logra mantener la empresa estatal, pero se le escapan las empresas privadas chiquitas, pobres, pero una sobrevive, que es Austral. Y Austral va a estar una extraña combinación de un razonable capital propio original, una buena administración, un mercado bastante cuidado
aviones razonables en cada momento, con esa combinación puede competir con aerolíneas. Te interrumpo acá, no te olvides lo que me vas a decir, porque en el programa anterior estuvimos con Víctor Giannini, que fue uno de los fundadores de Wala, y él nos contó sus 22 años en Australia, y le hicimos una suerte de homenaje implícito a Reynal. Él reconocía por su trato desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista del trato con los empleados en general, reconoció a un empresario muy brillante y con una sensibilidad, así lo dijo él, fuera de lo común. Ahora seguimos porque me quería... Billy Reynal, ¿no? Quería recordarlo. Era un empresario argentino con las virtudes y los vicios de los empresarios argentinos. Él estuvo... el empleado dice que era muy raro dentro de lo que eran los empresarios. Sí, estoy de acuerdo. Jamás llegó... vean el programa si no lo vieron, pero que es el anterior. Jamás... era muy difícil entrar en conflicto con él porque se sentaba a charlar. Sabía que no tenía que tener conflictos, pero el contribuyente te va a decir, y Austral recibió parvas de subsidios, y antes la editorial Codex, donde estaba Reynal, también recibió subsidios interesantes. En aquel esquema. O sea, en un esquema en otra época, aunque ese tipo de empresarios siguen existiendo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con Austral, finalmente? Porque le hicieron una guerra sórdida para hacerla desaparecer, en la cual se usó absolutamente todo lo que se puede usar para destruir una empresa, fundamentalmente la tarifa, y definitivamente a Austral un día se le vencieron las concesiones, eran por 15 años, y se vencen más o menos con la llegada del peronismo en el 73. Entonces no se las renovaron nunca. Si vos sos una empresa privada y estás volando con permisos precarios que te pueden volver... No te financia nadie. No te financia nadie. Y entonces Austral ahí aguantó todo lo que pudo, liquidó todo lo que pudo, pero terminó... en una situación de quiebra que se terminó estatizando en el año 80. En el año 80. ¿Y cómo siguió esa historia? Y Austral siguió como empresa del Estado, independiente siempre de Aerolíneas Argentinas, enemistada con Aerolíneas Argentinas, siempre. ¿Nunca se buscó como cierta complementariedad? Era lo que decía Guiraldes. Guiraldes tiene una de las tantas obras que publicó. Ahora estoy haciendo un trabajo sobre las publicaciones de Guiraldes. El libro blanco sobre un falso dilema, que se llama así, plantea que Aerolíneas tienen que hacer los troncales, las rutas elegantes, llamarle así, y las privadas tienen que acomodarse a las rutas de alimentación, y pone como gran ejemplo lo que pueden hacer las privadas, lo que entonces eran TABA, que volaba con Beechcraft para 5 pasajeros, y Aerochaco, que volaba con aviones equivalentes. Como un feeder, digamos, una cosa pero así. Un feeder mínimo, sí, ni DC-3. Sí, que no levantara que no levantara la posibilidad. Ahora, hay algunas cosas que tienen que ver con la historia de Aerolíneas que hacen y que se sienten mucho ahora. Aerolíneas, por cuestiones lógicas, tiene sindicatos desde el primer día. En aquel entonces Perón fomentaba los sindicatos. Desde el primer día tiene sindicatos, como todas las empresas grandes del mundo de cualquier actividad. Aparte, las especialidades dentro de la aviación son muy distintas. No es lo mismo un piloto que un TCP, que un mecánico, que un oficinista. Entonces tiene muchos sindicatos, lo cual les pasa a todas las líneas aéreas del mundo. Entonces, dentro de la cantilena antisindicalista que se escucha de los gobiernos argentinos, hay algo que no cierra dentro de este esquema. Claro. Segundo acto. Aerolíneas tiene un sistema de reclutamiento por el cual todos los empleados de Aerolíneas Argentinas son parientes entre sí o amigos. Es muy difícil encontrar a alguien en Aerolíneas Argentinas que haya llegado de la nada, por lo menos hasta hace unos años. Después de la privatización, más acá, o sea, después de la renacionalización de Marsans, eso cambió un poco. Entonces,
todos piensan igual. ¿Y cómo piensan? Con las ideas de la inmediata posguerra de 1950. Nunca en Aerolíneas Argentinas hubo un ayornamiento intelectual. El ídolo de todos es Güiraldes, que Güiraldes en el fondo defendía las ideas de la inmediata posguerra. Claro. Entonces encontrás un ambiente recontra cerrado y con sindicatos que además son bastante combativos, pero también tienen su historia. El primer conflicto en serio que hubo en Aerolíneas, igual que todos los conflictos que hubo en Aerolíneas, que fueron por un convenio colectivo que no se pudo cerrar porque no fueron capaces de allanarse las partes, de decir, bueno, vamos a cerrar el conflicto. No, sigamos el conflicto, posterguémoslo. Bueno, cuando se decretaron en paro, la Fuerza Aérea, que era la que dominaba eso, tiempo de Frondizi o de Aramburu, no me acuerdo exactamente, o sea, fines de los 50, ¿qué hizo? Los intervino militarmente, mandó las tropas a Ezeiza. Empezar así como sindicato te hace combativo y es difícil sacártelo, máximo cuando tenés un lavado de cerebro paralelo, permanente. Entonces ya por ahí Aerolíneas viene muy mal parida. Pero nunca a este extremo, ¿no? A lo que se ha vivido últimamente, ¿o sí? ¿O peor? En tiempo de Alfonsín, mira quién. Sí. Alfonsín. La Cabán. El secretario general de APLA. No, ese era Mazzolo. No, pero era un personaje, Domingo Orena. Domingo Orena echó 600 pilotos. Claro, presidente de Aerolíneas. O sea, eso es un conflicto. Conflictos me acuerdo. Con destrozos y esas cosas, hubo varios desde el principio. Entonces, en ese momento se pensó que se iba a cerrar. Sí, se pensó, nadie tenía la menor idea de que iba. ¿Cómo habrá sido la cosa que lo arregló Víctor Martínez el conflicto? Víctor Martínez nunca hizo nada, fue lo único que hizo. Claro. Entonces, el vicepresidente. Era el vicepresidente, sí. De la República, ¿no? Sí, de la sí, fórmula de la Alfonsín Martínez. Sí, se pensó o sea, en tiempos de los gallegos de Iberia también se pensó que podía cerrar y en tiempos de Marsans también se pensó que podía cerrar. Te voy a hacer una pregunta y nos vamos a ir a una pausa cortita. La pregunta es ¿cuánto perdieron los españoles en la Argentina? Pero me la contestás después de la pausa. Bien. Bueno, ya estamos de vuelta con la pregunta que te dejé, pero voy a aprovechar para decirle a quienes nos están viendo que, bueno, si te gusta el programa, le pones un like, nos viene fenómeno, o haces un comentario de la índole que quieras, y siempre nos va a venir bien, sea positivo, sea negativo, lo vamos a leer, nos va a ayudar. Y bueno, está creciendo mucho, así que recomendalo a algún amigo, pasarle el link. Así podemos seguir haciendo este tipo de entrevistas que no son tan frecuentes en los medios audiovisuales. Y bueno, seguimos con el lujo de tenerte acá, Pablo. Estamos con Pablo Potense y había quedado pendiente una pregunta sobre lo perdido por Iberia con Aerolíneas Argentinas, según tu opinión. Según mi opinión. Los papeles y tu opinión, digamos. Bueno, según el Tribunal de Cuentas español, perdieron alrededor de $3.000 millones. Dentro de eso hay una dosis de corrupción española importantísima. Así que es probable que algo estén tapando. Vaya. Así que yo diría que esos 3.000 millones serían la base de un proyecto fracasado. Yo no sé. O sea, no fracasó el proyecto. Porque la pregunta es cuál era el proyecto. Claro. Iberia venía perdiendo con las dos manos en esos años. Entonces, la Unión Europea tiene normas bastante estrictas
en materia de subsidios a empresas estatales. Entonces le dijo a la corona española, muchachos, hasta aquí pueden subsidiar, pero después ni un mango para Iberia. Entonces... Algo parecido a lo que hizo ahora con ITA también, ¿no? Pero algo bueno, parecido. No quiero mezclar las cosas. Sí, bueno, algo parecido, me acuerdo parecido, que... es... Algo parecido. Bueno, entonces, son normas de la comunidad. Sí. ¿Qué hizo la gente de la corona española, que era la dueña de Iberia? Bueno, si no nos van a dar más plata, nosotros no la podemos subvencionar, pero no hay ningún inconveniente que subvencionemos a Aerolíneas Argentinas. Entonces compremos Aerolíneas Argentinas, subsidiémosla contablemente, porque Aerolíneas Argentinas no llegó un mango, pero también que esa guita termine retornando a Iberia. Así lograron sanear a Iberia, porque el proyecto de fondo de los españoles y de la Comunidad Europea era privatizar Iberia. Pero Iberia primero hubo que hacerle un saneamiento muy importante, hicieron un proyecto interesante de privatización por etapas, y así fue que lograron formar el International Airlines Group con British Airways al principio, que hoy son los dueños de Iberia. Sí. Que es una empresa que no se sabe si es española o inglesa, porque según como mire las acciones de qué lado son de uno o de hoy no otro. Se sabe. Pero es una empresa europea, que es lo que les interesa. Y llegado a este momento, nos estamos quedando sin tiempo, pero me resulta interesante. Vos en distintos trabajos hablaste de las aerolíneas de tercera categoría. Del tercer nivel. Del tercer nivel, sí. Y ahí en distintos artículos que salieron publicados en Aeromarket, que están ahí en nuestra web, hablaste del AER, de Aerochaco, de la propia LAPA. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad, nada de eso fue exitoso. Fueron procesos distintos en distintos momentos, y tenés que diferenciar lo que es estatal, que es escandaloso. La aviación provincial en la Argentina estatal es escandalosa, y tuvo proyectos más escandalosos todavía, que fracasaron por diversos motivos, pero ahí te pongo a la ER, te pongo Aerochaco, y te pongo Salteña, a SAPSE, la de Río Negro, que quizás es la peor de todas. Terminaron en Cana los que estaban en SAPSE. Ajá. TAN, que más o menos funcionó bien cuando estaba ZAPAC, pero después se desbarrancó totalmente. Y después empresas privadas que dijeron, si esto es un ambiente que se presta para el curro, anotémonos. Y fueron, y entre créditos o sea, el proyecto. Yo consigo un metro más o menos destruido, que hay que hacerle todos los boletines imaginables, y me voy a alguna provincia y le digo, yo te pongo una línea aérea, tengo este avión, mira qué lindo, le paso el trapo antes de que quede bonito, pero tengo que hacerle algunas reparaciones, ¿me das un crédito subsidiado para que yo lo arregle? Y te dan el crédito subsidiado y después vemos, volás unos días o no volás. O sea, proyectos privados para utilizar las arcas provinciales hay montones. Me acuerdo de la última aventura de La Rioja. Bueno, ahí tenés. No, es una cosa... No, esa aventura de La Rioja es increíble. No, es clarísima. No, me refiero... tenés? No, bueno, no, los que el estamos video, acá... El video con la caja de alfajor a La Rioja, ¿no? Era un chiste, era un curro. Y siempre hay algún empresario listo para... Sí, o sea, yo te decía, no sé si lo dije acá, ¿no? La aviación general, civil, argentina, no sabe si es trucho o no lo es. Sí, me lo has dicho. Yo conozco grandes emprendimientos y mucho esfuerzo en distintos sectores de la aviación argentina, que realmente yo me saco el sombrero, se esfuerzan, trabajan, brindan servicios, sostienen empleados, pero es tan incierto todo, ¿no? Que nunca podés hacer un plan de negocios razonable. No podés. Y aparte a veces para pagar la quincena tenés que pactar con el diablo. Cosa que los funcionarios no saben nunca. Y el diablo está por ahí, está dando vueltas por todas partes. Sí.
¿Qué me podés decir también de todo el proceso de otra aerolínea que por lo menos más hacia nuestro tiempo, que fue la APA, que también, digamos, fue un proceso donde hubo inversión real de Eso Deutsche. primero y fundamental. Deutsche puso plata propia. Eso reconoce... Chapó. Sí, chapó. Deutsche tenía alma de empresario. Quizá no le daba el piné para una empresa de la magnitud que llegó a tener Lapa. O sea, Lapa cuando empezó era una empresa chiquita que fue creciendo, empezó a competir con aerolíneas argentinas que estaba muy devaluada en ese entonces. Originalmente estaba Deutsche, pero no estuvo también Carlos Sichi Thyssen. Claudio Thyssen. Claudio Sichi Thyssen fue que Deutsche se la compró. Pero claro, Deutsche fue el que la hizo crecer, perdió plata con las dos manos, la tenía. Y un día se dio cuenta que con esas aerolíneas de Iberia se podía competir con cierta comodidad, salió a competir y estaba ahí, no llegaba a tener beneficios, pero digamos era una empresa controlable si vos te llamabas Deutsche. Hay un reportaje a Clarín a Deutsche que es, digamos, la profecía. Deutsche dice: cuando las cosas empiezan a ir bien, la gente se encandila, empieza a buscar destinos raros, compra aviones grandes y se funde. Espero que no me pase. Le pasó. Se sobredimensionó. Se sobredimensionó en un momento difícil. Se sobredimensionó con los vuelos a Atlanta. Hizo bien, creo, en renovar la flota. O sea, la inversión en Boeing. Yo me acuerdo, a ver si yo tengo en mi memoria algo que por ahí es equivocado, como no soy experto en el tema. Yo recuerdo que cuando él compró uno de los últimos 737-0, en el medio le salió un famoso impuesto docente que se lo aplicaron al avión. A todos los aviones se lo aplicaron. Hay una Él solicitada... había hecho su plan de negocios. Jurka, y sobre todo en esa época. De la Rúa, creo fue la época esa. Creo que sí. Bueno, o Menem, no estoy seguro. Yo diría que de la Rúa. Bueno, el asunto es así. Jurka, que siempre en aquella época más fue... No te encontrás una solicitada de Jurka ni por casualidad, sacó una solicitada en contra de ese impuesto. Le zamparon otro problema que tiene la aviación en la Argentina civil. Todo el mundo cree que es una actividad garca. Todo el mundo piensa que un tipo que tiene un avión es un millonario que le salen los billetes de los bolsillos. No es cierto. No es cierto. Lo cual no quiere decir que haya de esos. Pero como la vida. Sí, es como la vida. Pero entonces dijeron, ¿quiénes tienen guita para sacarles? Los que tienen aviones. Y mandaron un impuesto bastante confiscatorio a los propietarios de aviones que les cayó a las líneas aéreas. Ha pasado varias veces. No hay plan de negocio que aguante. Políticos que dicen, ¿a quién le vamos? Y si vamos a poner, hay gente que evidentemente tiene que pagar más impuestos, los dueños de aviones, por ejemplo. Es un ejemplo que yo he visto varias veces. Y asimilan el avión con el yate. Que tampoco, sí, digamos, es decir... cíclicamente viene alguno que dice vamos a ponerle. Sí. El avión es un palacio. Ojo, la aviación ayuda porque vos ves primero un montón de irregularidad, lo que está pasando ahora, cómo compraron los aviones, los jets privados, que si los dólares, que si no los dólares. La aviación ayuda a que haya un cierto actividad. Convengamos también que justamente por este último tema, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo el arancel cero durante pandemia para comprar cosas médicas y era el país que más guantes y barbijos compraba en el universo. ¿Sí? Y todo eso venía a arancel cero y venían 10 por 1, se quedaban afuera, no sé, pero todo a dólar oficial, en fin. Ahora que centran la mira sobre la... No, y ayuda, o sea... Y erróneamente quiero decir esto porque es una injusticia. Dice, la denuncia de la coalición cívica dice que los aviones no fueron matriculados. Mire, hubo muchísimas irregularidades, pero
he estado hablando con algunas de las firmas que se mencionan en la denuncia y por lo menos 2 de ellas me demostraron que cada uno de los aviones vendidos están matriculados y están volando. Así que bueno... Sí, no, yo te dije, la aviación ayuda, Sí. porque la aviación es un ambiente complicado, difícil de acceder de afuera, y si vos vas a cualquier aeropuerto de la Argentina con una cámara fotográfica para sacar fotitos de aviones, cosa que yo he hecho toda la vida, te sacan corriendo, tienen miedo. Sí, por eso tiene más que ver con la cultura de la Fuerza Aérea, no dejar sacar Tienen fotos cuando el miedo. satélite pasa acá y te saca. No sé, ¿viste? lo que sea, pero Sí. tienen miedo, tienen cola de paja o son tontos, no sé. Pero eso de ir a sacar fotos y que te saquen corriendo, a veces te saca la Fuerza Aérea o quien sea. Pero Sí, hay algo la en PSA. la aviación, hay algo en la aviación que no funciona. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Me están diciendo que llegamos lamentablemente a este momento de conclusión. Creo que hemos repasado un poco la historia de por qué estamos como estamos y tal vez alguien reflexione sobre esto. Gracias porque has investigado minuciosamente a lo largo de muchos años nuestra aviación con un entusiasmo encomiable. Y bueno, me queda abierto, como te lo dije la vez pasada en el programa anterior, queda abierto otra reunión, otra charla, para que nos cuentes más de lo mucho que has investigado. Y sobre todo, sé, para terminar, que hay un libro que estaban preparando sobre, creo que la segunda parte de Aerolíneas Argentinas. Sí, no, o sea, yo tengo muchísimas cosas. Vos mismo tenés un libro Yo listo. tengo un libro listo que ando a la pesca de editores y podría en muy poco tiempo completar. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con el Comodoro tema Viraldes. Transporte en general, o sea, la historia del transporte aéreo argentino, ese es el libro que tengo listo, hasta la revolución de los aviones. Y tengo otro casi listo, falta muy poco, un 10-15% sobre Viraldes. Bueno, ahí hay gente que por ahí nos puede ayudar a que este libro entre en imprenta y sea distribuido. Es parte de nuestra historia y siempre va a venir bien conocer los detalles porque las investigaciones de Pablo Luciano Potenze valen la pena. Realmente, ilustran muchísimo. Gracias por estar ahí, gracias Juan Silvestre, gracias a Marcelo Muñoz, que nos ayuda siempre desde la producción, y acordate de dejar algún comentario y de recomendar este programa, y nos vemos la semana que viene.